Escucha atentamente. Europa, hace siglos, estaba marcada por el caos, la incertidumbre y la transformación. Imperios que parecían eternos se desmoronaban, reyes perdían su poder, guerras arrasaban ciudades enteras y la peste sembraba miedo y muerte. En medio de ese tumulto, un enclave diminuto, un estado minúsculo rodeado por Roma, comenzó a consolidar una fuerza silenciosa, una riqueza que trascendería generaciones y un poder que pocos podían imaginar. Ese lugar era el Vaticano, un centro espiritual que no solo custodiaba la fe de millones de personas, sino que aprendió a moverse estratégicamente en la política, la economía y la diplomacia europea. Mientras Europa sangraba y colapsaba, el Vaticano prosperaba, acumulando tierras, oro, arte y recursos, utilizando la paciencia, la previsión y la discreción como armas para construir un imperio financiero casi invisible. Su historia es un relato de inteligencia silenciosa, de visión a largo plazo y de una habilidad casi única para aprovechar el caos que lo rodeaba. Desde los primeros siglos, la Iglesia Católica no fue solo un centro de espiritualidad, fue también un actor político y económico. Los papas gobernaban los estados pontificios, territorios que proporcionaban recursos constantes mediante impuestos, tributos y administración de tierras. Cada ciudad, cada monasterio, cada pedazo de tierra contribuía a un sistema que no solo aseguraba la supervivencia, sino que permitía crecer, invertir y consolidar influencia. Mientras los reyes europeos combatían por expansión territorial y la nobleza luchaba por privilegios, el Vaticano tejía redes diplomáticas, acuerdos financieros y alianzas estratégicas, construyendo un poder que sobreviviría siglos. Su riqueza no era solo tangible. También estaba en el prestigio, la influencia cultural y la capacidad de negociar con los actores más poderosos de Europa. Cada obra de arte, cada catedral, cada manuscrito financiado tenía un doble propósito, expresar devoción y consolidar poder, mientras aseguraba ingresos a largo plazo. Durante la Edad Media y el Renacimiento, esta estrategia se combinó con la cultura y el arte. Papas visionarios financiaron esculturas, pinturas y catedrales que aún hoy nos asombran, pero cuya función iba más allá de lo estético, aseguraban lealtades, atraían donaciones y reforzaban la autoridad del Vaticano. Incluso en tiempos de peste negra, cuando la población europea se reducía drásticamente y los reinos enfrentaban crisis económicas y sociales, la estructura administrativa del Vaticano mantenía ingresos estables gracias a sus tierras, tributos y donaciones de fieles que buscaban protección espiritual. Cada florín, cada palacio, cada escultura era una inversión estratégica en poder, influencia y riqueza que trascendería generaciones. El manejo financiero del Vaticano se volvió aún más sofisticado con la creación del Instituto para las Obras de Religión, el llamado Banco del Vaticano. Este instrumento permitió centralizar y administrar los fondos de órdenes religiosas, clérigos y misiones alrededor del mundo, consolidando activos y creando un flujo financiero internacional que reforzaba la estabilidad y aumentaba la riqueza silenciosamente. Durante guerras, revoluciones y crisis económicas, mientras Europa caía en caos, el Vaticano aprovechaba las oportunidades, diversificaba sus inversiones y compraba propiedades, asegurando que su influencia y patrimonio crecieran con cada crisis. La paciencia, la observación y la previsión se convirtieron en su verdadero poder. En el siglo XX, el Tratado de Letrán de 1929 marcó otro punto decisivo. Tras décadas de tensión con Italia, el Vaticano recibió una compensación económica significativa que le permitió invertir en oro, bonos, bienes raíces y otros instrumentos financieros modernos. Este capital sentó las bases de la riqueza contemporánea del Vaticano, pero no fue un evento aislado. Durante décadas, la institución continuó diversificando inversiones, expandiendo su influencia financiera y utilizando estrategias que combinaban prudencia, discreción y visión a largo plazo. Mientras Europa enfrentaba dos guerras mundiales, crisis económicas y cambios políticos drásticos, el Vaticano no solo sobrevivía, sino que fortalecía su posición, consolidando propiedades, arte y activos financieros que hoy forman un mosaico de riqueza que pocos pueden igualar. La riqueza del Vaticano es multifacética. No se trata únicamente de dinero, incluye propiedades en Roma y en el extranjero, inversiones bursátiles, bonos, obras de arte y colecciones culturales incalculables.
museos, bibliotecas y reliquias históricas no solo preservan la historia, sino que funcionan como activos que generan influencia y consolidan la posición del Vaticano como actor global. Esta acumulación no se logró por azar. Es producto de una combinación de inteligencia estratégica, paciencia extrema y capacidad de adaptación frente a los cambios políticos y sociales que Europa experimentó durante siglos. La historia demuestra que la riqueza duradera no depende únicamente de la fuerza o del poder visible, sino de la previsión, la planificación y la habilidad de mover recursos con discreción y precisión. Cada decisión financiera, cada inversión y cada acuerdo político del Vaticano revela un patrón, visión a largo plazo, anticipación de crisis y capacidad de adaptarse a escenarios cambiantes. Durante la caída de imperios, las guerras europeas y los cambios de poder, el Vaticano aprendió a proteger sus activos, reforzar sus relaciones diplomáticas y mantener su influencia. Su poder se volvió silencioso, casi invisible, pero infinitamente efectivo. Mientras los reyes caían y los gobiernos cambiaban, el Vaticano permanecía, creciendo y consolidando riquezas sin depender de ejércitos o conquistas militares. Esta habilidad de sobrevivir y prosperar en medio del caos ha sido su característica más notable y la clave de su acumulación histórica de riqueza. Y mientras Europa continuaba enfrentando crisis sociales, económicas y políticas, el Vaticano seguía innovando en su gestión patrimonial. Propiedades en ciudades internacionales, inversiones en mercados bursátiles y bonos, alianzas estratégicas con estados y órdenes religiosas, todo formaba parte de un sistema cuidadosamente orquestado. Su riqueza no solo aseguraba estabilidad financiera, sino también influencia política y diplomática, demostrando que el poder puede ser ejercido desde la discreción y la planificación estratégica. Cada crisis europea fue una oportunidad para reforzar su posición, aumentar su patrimonio y consolidar su capacidad de resiliencia, mientras la mayoría de los estados vecinos luchaban por sobrevivir. El Vaticano se movía con una precisión que parecía casi ajena al tiempo. Los conflictos, las hambrunas, los levantamientos populares y los cambios de dinastía no eran obstáculos, sino un terreno fértil para la observación y la planificación estratégica. Los papas de cada época entendieron que la verdadera riqueza no solo se mide en oro o propiedades, sino en la capacidad de anticipar movimientos, de crear redes de influencia y de transformar crisis en oportunidades. Así, mientras los campesinos sufrían bajo impuestos cada vez más pesados, mientras los nobles se enfrentaban en batallas interminables y los reyes caían en desgracia, el Vaticano consolidaba su posición en Roma, en Italia y en toda Europa. Cada decisión financiera, cada inversión en tierras, cada alianza política se tejía cuidadosamente, como si fueran piezas de un tablero que abarcaba siglos y continentes, con un único objetivo: asegurar que esta pequeña ciudad-estado no solo sobreviviera, sino que creciera en riqueza y relevancia global. La visión del Vaticano, sin embargo, no se limitaba a la mera acumulación de activos. Había también un componente profundamente simbólico y estratégico en cada movimiento. Cada obra de arte encargada, cada catedral erigida, cada manuscrito iluminado o relicario adquirido era, al mismo tiempo, un vehículo de prestigio, un símbolo de estabilidad y un recordatorio silencioso de poder. Durante el Renacimiento, mientras los imperios europeos se debilitaban y las monarquías vacilaban, los papas financiaban artistas como Miguel Ángel, Rafael y Bernini, no solo para embellecer la ciudad, sino para consolidar la autoridad del Vaticano ante un mundo inestable. La belleza y la riqueza se convertían en armas invisibles, capaces de influir en la percepción de gobernantes, comerciantes y ciudadanos por igual. Era un juego de poder que funcionaba en paralelo al terreno financiero y político, uniendo cultura, espiritualidad e inversión estratégica en un mismo hilo conductor que trascendía generaciones. Pero la historia del Vaticano también está marcada por contradicciones y tensiones inevitables. Mientras predicaba pobreza y humildad, acumulaba activos que hoy serían considerados incalculables. Mientras la gente común moría de hambre o huía de la guerra, la institución administraba tesoros, propiedades y donaciones con meticulosidad. Y, sin embargo, esa contradicción misma le otorgaba una ventaja estratégica. Mientras Europa luchaba por reconstruirse una y otra vez, el Vaticano aprendía de cada crisis.
Fortalecía su estructura administrativa y ajustaba su enfoque financiero. Su resiliencia se convirtió en una lección para todos los estados. La capacidad de adaptarse, observar y anticipar era tan valiosa como el oro mismo. Durante los siglos XVII y XVIII, cuando la economía europea experimentaba altibajos y muchas monarquías se endeudaban hasta la bancarrota, el Vaticano mantenía su estabilidad gracias a la diversificación de su patrimonio. Sus tierras producían ingresos constantes, los tributos y las donaciones se administraban con disciplina, y la creación de su banco, el Instituto para las Obras de Religión, le permitió entrar en el mundo financiero internacional. Este banco no solo gestionaba fondos religiosos, sino que también servía como instrumento diplomático. A través de préstamos, inversiones y alianzas discretas, el Vaticano podía influir en decisiones de reyes, nobles y gobernantes, asegurando que su influencia se extendiera mucho más allá de los límites de Roma. Mientras Europa caía en crisis financieras recurrentes, el Vaticano crecía en poder y riqueza, demostrando que la estrategia, la paciencia y la visión a largo plazo eran más efectivas que cualquier ejército. El impacto de esta estrategia se hizo especialmente visible durante las guerras napoleónicas y los conflictos europeos posteriores. Mientras Napoleón conquistaba territorios, derrocaba monarquías y reconfiguraba el mapa político de Europa, el Vaticano maniobraba con cautela, protegiendo su patrimonio y negociando acuerdos que aseguraban su supervivencia. La diplomacia silenciosa, combinada con una gestión financiera cuidadosa, permitió que la institución no solo resistiera el embate de uno de los militares más poderosos de la historia, sino que saliera de esos conflictos con sus activos intactos y, en muchos casos, reforzados. Era un equilibrio delicado, intervenir demasiado podía ser peligroso, y no intervenir podía significar perder influencia. Así, el Vaticano aprendió a actuar con discreción y prudencia, asegurando que su poder y riqueza permanecieran intactos incluso en los tiempos más turbulentos. Cada papa, cada consejero financiero y cada administrador de patrimonio contribuía a esta estrategia milenaria. Mientras Europa luchaba con cambios de dinastía, revoluciones y crisis económicas, el Vaticano consolidaba sus propiedades, expandía sus inversiones y reforzaba su influencia internacional. La acumulación de riqueza no era un objetivo en sí mismo, era un medio para garantizar independencia, estabilidad y capacidad de acción frente a cualquier eventualidad. Incluso hoy, siglos después, esta estrategia puede leerse en los bienes raíces que posee en Roma, en el extranjero, en las colecciones artísticas y en los activos financieros cuidadosamente gestionados que conforman un mosaico de poder silencioso y efectivo. Mientras reflexionamos sobre todo esto, surge una pregunta inevitable: ¿cómo puede una institución religiosa acumular tanto poder y riqueza sin depender de la fuerza militar directa? La respuesta está en la combinación de visión, estrategia, paciencia y discreción. Cada crisis europea, cada cambio político, cada desastre natural fue una oportunidad para aprender, reorganizar y consolidar recursos. La acumulación silenciosa de poder y riqueza se convirtió en una habilidad, una tradición y una lección de supervivencia que pocos estados pudieron replicar. Mientras los reinos caían y las economías se desmoronaban, el Vaticano se mantenía firme, demostrando que la inteligencia estratégica y la planificación a largo plazo podían superar incluso los conflictos más devastadores. Cuando Europa parecía desmoronarse bajo el peso de guerras interminables, plagas y crisis económicas, el Vaticano se movía con una paciencia que desafiaba cualquier lógica inmediata. Cada decisión tomada no era solo una reacción a la coyuntura, era el resultado de siglos de aprendizaje acumulado, de observación meticulosa de los patrones del poder y de una intuición casi infalible sobre cómo se movería el mundo. Mientras los ejércitos devastaban regiones enteras y los campesinos luchaban por sobrevivir con migajas de pan y agua, los administradores del Vaticano consolidaban tierras, reforzaban su influencia sobre ciudades estratégicas y transformaban cada crisis en una oportunidad para fortalecer su patrimonio y asegurar su relevancia futura. Era una estrategia silenciosa, invisible para la mayoría, pero que aseguraba que la institución no solo sobreviviera, sino que prosperara cuando todo a su alrededor colapsaba. Cada guerra, cada rebelión, cada cambio de gobierno era estudiado con precisión. Los papas y sus consejeros financieros observaban cómo se movían los reyes, los comerciantes y los nobles,
Y aprendían a identificar dónde invertir, cómo negociar y qué alianzas fortalecer. Esta no era solo una acumulación de riqueza material, era una construcción de poder intangible, una red de influencia que atravesaba fronteras y generaciones. Mientras los imperios europeos luchaban por reconstruirse tras años de devastación, el Vaticano utilizaba su posición única de poder espiritual para asegurar recursos, atraer apoyos y consolidar relaciones diplomáticas que se traducían en beneficios concretos, tierras, propiedades, ingresos y, sobre todo, estabilidad a largo plazo. El arte y la cultura desempeñaban un papel clave en esta estrategia silenciosa. Cada catedral, cada pintura, cada escultura no era solo una manifestación de fe, sino también un activo que aseguraba prestigio y autoridad. Durante el Renacimiento, mientras los reinos europeos experimentaban guerras civiles y conflictos territoriales, los papas financiaban obras maestras que atraían atención, devoción y, crucialmente, recursos. Los artistas contratados no solo embellecían la ciudad. Eran parte de un sistema más amplio que consolidaba la influencia del Vaticano en la percepción pública y en la esfera política europea. Así, mientras la mayoría de Europa enfrentaba caos y destrucción, Roma se transformaba en un centro de riqueza simbólica y material, una ciudad donde la espiritualidad y la estrategia financiera convergían en perfecta armonía. Pero la acumulación de riqueza del Vaticano no se limitaba a Roma. Sus inversiones y propiedades se extendían a ciudades estratégicas de toda Europa, desde París hasta Londres, desde Viena hasta Ginebra. Cada propiedad era evaluada, administrada y utilizada como herramienta para generar ingresos, fortalecer relaciones políticas y asegurar influencia diplomática. Incluso en tiempos de guerra, cuando muchos gobiernos enfrentaban bancarrotas y colapsos financieros, el Vaticano mantenía su estabilidad, demostrando que el poder no siempre reside en ejércitos o tierras conquistadas, sino en la capacidad de anticipar, planificar y adaptarse a las circunstancias cambiantes. Durante los siglos XVIII y XIX, esta capacidad de adaptación se volvió aún más crucial. Europa experimentaba cambios sísmicos, revoluciones, caída de monarquías, guerras de independencia y crisis económicas recurrentes. Mientras el continente se fragmentaba, el Vaticano no solo protegía su patrimonio, lo expandía. Aprovechando vacíos de poder, establecía alianzas estratégicas, compraba propiedades a precios de oportunidad y consolidaba su presencia en mercados emergentes. Cada movimiento era cuidadosamente calculado, nada se dejaba al azar, y cada decisión se alineaba con una visión de largo plazo que trascendía la vida de cualquier papa o gobernante temporal. El siglo XX presentó desafíos aún mayores, pero el Vaticano ya había aprendido a operar en medio del caos. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, mientras gobiernos enteros colapsaban, monedas se devaluaban y millones de personas sufrían, el Vaticano mantenía una posición de relativa estabilidad. Su influencia se extendía no solo a través de la fe, sino también mediante inversiones financieras discretas, administración de propiedades internacionales y la gestión de relaciones diplomáticas clave. Cada conflicto ofrecía una oportunidad para consolidar poder, proteger activos, reforzar alianzas y garantizar que el Vaticano siguiera siendo un actor relevante en la política global, sin depender de la fuerza militar ni de la coacción directa. La historia del Vaticano también está marcada por lecciones profundas sobre ética, poder y responsabilidad. Mientras acumulaba riquezas, enfrentaba críticas y escándalos sobre su administración financiera. Algunos acusaban a la institución de aprovechar el sufrimiento de los pueblos, mientras otros reconocían su habilidad única para sobrevivir y prosperar en un mundo hostil. Pero incluso estos desafíos se convertían en aprendizaje, reformas internas, auditorías, modernización del IOR y ajustes estratégicos aseguraban que la institución no solo mantuviera su patrimonio, sino que aprendiera a gestionarlo con mayor eficiencia y visión contemporánea. El arte y el patrimonio cultural seguían siendo herramientas estratégicas. Museos, bibliotecas y colecciones privadas no solo preservaban historia, eran activos de influencia, diplomacia y riqueza. Cada obra de arte, cada manuscrito iluminado, cada edificio histórico no solo generaba prestigio, sino que servía como garantía tangible de poder y estabilidad. Mientras Europa cambiaba, el Vaticano aprendía a combinar lo espiritual con lo financiero, demostrando que la verdadera riqueza no se limita al dinero,
sino que incluye influencia, cultura y capacidad de anticipar movimientos políticos y económicos. Y así, a lo largo de los siglos, el Vaticano se convirtió en un maestro de la resiliencia. Mientras los estados vecinos luchaban por sobrevivir, mientras imperios caían y surgían nuevas potencias, esta pequeña ciudad-estado aprendía a leer la historia como un tablero de estrategia, a mover recursos con discreción y a consolidar una riqueza que no solo era financiera, sino también política, cultural y simbólica. Su historia demuestra que el poder silencioso, la paciencia y la visión a largo plazo pueden superar incluso los conflictos más devastadores, las crisis más profundas y los cambios más drásticos en la sociedad humana.